Paz de Cristo, que el Señor Jesucristo les bendiga grandemente. Y en este día, nuevamente, como siempre, quiero darle gracias al Señor Jesucristo por esta oportunidad que me da de poder estar un día más aquí para poder hacer un tercer video acerca de lo que he venido hablando acerca de ídolos e imágenes. Y en este día quiero enfocarme en este tercer video que quiero hacer. Al presentar estos pasajes es con el fin de presentar lo que la palabra de Dios nos dice acerca de los ídolos y de las imágenes. ¿Qué era lo que aquellos grandes hombres de Dios escribieron? Y vamos a analizar solamente lo que está escrito, sin quitarle y sin ponerle, solamente lo que el Señor habló a través de sus profetas, a través de los reyes, a través de todos aquellos siervos en el Antiguo Testamento, para dejarnos aquellas cosas escritas a todos aquellos que habríamos de venir a formar parte del cuerpo del Señor Jesucristo. Y en este día comienzo en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo con un pasaje que se encuentra en el libro de Primera de Reyes 12 del 25 al 33, que es el pecado de Jeroboam. En el versículo 25 nos dice: entonces reedificó Jeroboam a Siquem en los montes de Efraín y habitó en ella. Luego salió de allí y reedificó a Penuel. Versículo 26, pero Jeroboam pensó en su corazón: ahora la casa de David recuperará el reino. Versículo 27, si este pueblo sube a ofrecer sacrificio en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá. Me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Después de tomar consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: ya habéis subido bastante a Jerusalén. Aquí están tus dioses Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Entonces puso uno en Betel y el otro en Dan. Versículo 30. Esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno de ellos hasta Dan. Versículo 31. Hizo también casas sobre los lugares altos y designó sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví, Versículo 32. Luego instituyó Jeroboam una fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y ofreció sacrificios sobre un altar. Lo mismo hizo en Betel, ofreciendo sacrificio a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Versículo 33. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado según el dictado de su propio corazón. Notemos que dice de su propio corazón, del corazón del hombre. Así hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Versículo 22. Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jodida, hija de Adaía de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. En estos pasajes que hemos mirado, estamos mirando acerca de cómo este rey cambió todas las cosas que Dios había hecho. Dios había establecido que el pueblo tenía que ir a Jerusalén a adorar, a hacer sacrificio al Señor Dios Todopoderoso. Pero este rey, impulsado
por el temor, por el miedo de perder el reino y las cosas materiales, se construyó lugares para que el pueblo de Dios ofreciera adoración por medio de aquellos becerros que él había hecho, por medio de aquellos ídolos, dar adoración al Dios verdadero. Pero como hemos venido diciendo a través de estos videos, en todos aquellos templos, en todos aquellos lugares que se construyen con el propósito de llevar adoración al Dios Todopoderoso, pero que esos lugares no son establecidos por las cosas que Dios puso y estableció desde un principio, la presencia de Dios nunca va a habitar en aquellos lugares. Todo lo que se haga allí será una adoración vana, una adoración falsa, una adoración que será dirigida solamente al reino de las tinieblas. Porque miramos que a través de la Biblia miramos que todo lugar que fue hecho por el hombre, porque miramos aquí que dice que todo lo que este rey lo hizo conforme a su corazón. Todo lo que él hizo, lo hizo en la tierra, todo lo que hizo, lo hizo que vino de parte de su corazón y no de parte de las leyes que el Señor había establecido. Miramos que este rey pereció. Cuando nosotros leemos la historia, miramos cómo el reino de Judá y el reino de Jerusalén se dividieron en dos partes, y este rey hace sus lugares para prohibirle al pueblo que vaya a la ciudad de Jerusalén a adorar en el lugar que Dios había escogido y había establecido, donde él habría de poner su nombre. Nos dice que todos los pueblos alrededor de Jerusalén tendrían que ir 3 veces al año a ofrecer sacrificio, a hacer fiesta al Dios verdadero, porque ellos tendrían que ir al lugar de la morada que Dios había escogido. En estos tiempos sabemos que la morada que Dios ha escogido para morar y habitar, el templo es Jesucristo, y nosotros somos el cuerpo de Jesucristo. Jesucristo habita en nosotros por medio del Espíritu Santo, y nosotros somos su templo y somos su morada. El lugar que Dios ha escogido para poner su nombre, allí es donde él habitará. Nosotros, todos aquellos que hemos creído, somos templo y morada del Dios viviente, y su nombre ha sido puesto en nosotros, su nombre ha sido invocado sobre nosotros cuando hemos sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Son requisitos que aunque mucha gente los ignora, pero están ahí en la palabra de Dios. En el segundo pasaje que les presento, nos habla cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jodida, hija de Adaía de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Esto lo encontramos en el libro de Segunda de Crónicas. Y en este momento quiero enfocarme un poco acerca de lo que nos dicen estos pasajes. Dice, cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jodida, hija de Adaía de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino. Notemos que dice que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. En el pasaje anterior vimos cómo este rey, por medio de la idolatría, por medio de los ídolos, aparta el corazón del pueblo de Dios en pos de los ídolos. El pueblo de Israel se aparta de los mandatos del Señor para ir en pos de ídolos, porque este rey, que era su rey, Jeroboam, los apartó de la adoración verdadera de nuestro gran Dios, que es el que pone los estatutos, los decretos, y él es el que establece los lugares donde nosotros hemos de adorar. No podemos nosotros adorar a Dios conforme nuestro corazón, es conforme lo establecido por él mismo. Pero miramos que este rey es un rey que
que sigue las cosas de Dios y empieza a caminar con el Señor. Este rey dice que le sirvió a Dios y anduvo en todos sus caminos. Dice, y hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. En Segunda de Reyes 22, 16 al 17 nos dice así: así dijo Jehová, he aquí, yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se encenderá contra este lugar y no se apagará. Aquí miramos a través de estos pasajes que al apartarse de Dios y ir en pos de dioses ajenos, de ídolos, de imágenes, de adoración que no fue establecida por Dios, porque muchos de nosotros que estamos dentro de la iglesia podemos ofrecer adoración a Dios, pero no conforme lo establecido por Dios, porque dice en el libro de San Juan 4, 23 al 24, que Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. O sea que Dios no recibe la adoración que proviene del alma, que proviene de los sentimientos. Podemos nosotros adorar a Dios con nuestros sentimientos, con nuestras emociones, conforme a nuestro propio corazón, pero Dios desecha toda esa adoración que viene del corazón del hombre y que no es establecida por lo que Dios ha dejado escrito. Así es que toda adoración que provenga del hombre, Dios no la recibe. Por eso miramos que cuando el hombre se aparta de los mandatos de Dios, lo que viene es juicio en contra del pueblo, en contra de la iglesia. Por eso hay muchas iglesias que en estos tiempos están disminuyendo, están enfriándose, están cayendo del primer amor, porque están estableciendo sus propias reglas, sus propias maneras de adorar a Dios, reglas de hombres, mandamientos de hombres que Dios no puso, ni nunca han estado en el corazón ni en la mente de Dios, sino que provienen de la mente y del corazón del hombre. En Segunda de Crónicas 28, 9 al 10 dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazlo. En este pasaje podemos mirar cómo el rey David, después de que pone a Salomón, le entrega el trono a Salomón para que Salomón se siente a reinar sobre el pueblo de Dios, le da instrucciones y le habla a Salomón que no se aparte de todas las cosas que Dios ha mandado. Dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. Miramos cómo le ordena reconocer al único Dios que el rey David adoró. Nosotros podemos mirar que el rey David fue un gran siervo del Dios Todopoderoso, y sabemos que él fue fiel en todas las cosas, como decimos, excepto en aquello de Betsabé. Pero en lo demás dice que David fue un verdadero siervo conforme al corazón del Señor. Y le dice: tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos. Entonces nos habla que el Dios Todopoderoso escudriña los corazones de todos, todos los hombres, todo lo que hay en nuestro corazón. Dios lo escudriña, Dios lo conoce. Dios no recibe nada que provenga de la humanidad del hombre.
porque todo lo que proviene del hombre, que nace del corazón del hombre, que nace de la mente del hombre, todo viene de una naturaleza caída, de una naturaleza de pecado. Por más que nosotros nos esforcemos en nuestra naturaleza caída a ofrecer a Dios, son cosas que provienen de la naturaleza que fue desechada de la presencia de Dios, y Dios no recibe aquello que no es establecido por Él. Por eso Dios ha establecido y ha puesto y vino en un cuerpo para enseñarnos cuál es la verdadera adoración y para enseñarnos a adorar a Dios en espíritu y en verdad, que es en los postreros tiempos. Seguimos leyendo, dice: Jehová escudriña los corazones de todos, o sea que no hay un solo ser humano que pueda esconder lo que hay en su corazón del Dios Todopoderoso. Dice: y entiende todo intento de los pensamientos, o sea que todo pensamiento del hombre Dios lo conoce, si es bueno o es malo. Usted que me está escuchando en este día, todo lo que usted tiene en su mente, Dios lo conoce, si proviene de Él o proviene del mundo, si es del reino de la luz o si es del reino de la oscuridad. Todos sus pensamientos están al descubierto delante de nuestro Señor, del que dará el pago a cada uno en aquel día cuando nos presentemos delante de Él. Ninguna persona podrá excusarse ni podrá esconder nada. Todo lo que el hombre hiciere, de eso dará cuentas delante de nuestro gran Dios. Dice: si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. O sea que si nosotros nos apartamos de Dios, de sus mandamientos, de sus caminos, de lo establecido por Él, dice: mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Dice: mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para Él, santuario, esfuérzate y hazlo. Miramos que le manda el rey David. Sabemos todos aquellos lectores de la Biblia que David quiso edificar templo a Dios, pero Dios no se lo permitió, y Dios le dijo que su hijo sería el que le edificaría templo. Y sabemos que fue Salomón el que edificó el templo para Dios, un templo donde dice que la gloria de Dios descendió, donde Dios puso su nombre en aquel templo. Y así en los postreros días sabemos que el templo de Dios, cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra, Él mismo lo dijo, que Él era el templo del Dios viviente. No estoy bien seguro, pero creo que es en San Juan 2:19 en adelante, donde el Señor Jesucristo dijo: destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Y ahí nos habla que Él hablaba de su cuerpo, que su cuerpo era el templo del Dios eterno, del Dios viviente. O sea que en ese cuerpo que Cristo anduvo sobre la tierra era donde moraba la divinidad, la deidad del Dios eterno, del Dios todopoderoso, como nos lo dice en Colosenses 2:9 al 10, que en Él habita corporalmente toda la deidad del Dios viviente. El segundo pasaje que quiero presentar está en Segunda de Crónicas 11:14. Dice: porque los levitas dejaron sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová. Hablando nuevamente de este rey Jeroboam, que él se hizo sus propios lugares donde él ofrecía adoración al Dios eterno. Él estableció sus propios lugares y quitó los lugares que había puesto el Dios eterno. Él les hizo sus propios lugares para que ellos fueran a dar adoración y para que no fueran a Jerusalén, que era el lugar establecido por el Señor, para que todo su pueblo fuera a llevar adoración ahí. Miramos que dice que a todos los levitas los desechó, los echó fuera. Y nos dice en el versículo 15 de Segunda de Crónicas 11, dice: y Él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que Él había hecho. En los videos anteriores que he venido haciendo,
hemos venido hablando que donde se encuentra un ídolo, una imagen, casi por lo regular siempre nos habla de demonios, de demonios. ¿Cuál será el propósito que Dios, inspirando a aquellos profetas que escribieron, aquellos profetas que, inspirados por Dios, hablaron por medio del Espíritu? Siempre cuando había ídolos o imágenes hablaban de demonios. ¿Qué será lo que el Señor nos quiere dar a entender al hablarnos en esa manera? Creo que esto es algo para entenderlo acerca por medio del Espíritu. Todos aquellos que queramos desechar la palabra de Dios, podemos desecharla. Pero si nosotros, en lugar de desechar la palabra de Dios, cayéramos de rodillas ante nuestro gran Dios y le pidiéramos que Él nos diera una clara aclaración acerca de lo que Él quiso decir, yo creo que Dios es bueno. Dios no es un Dios de confusión, y yo creo que Dios nos traería a la mente y nos pondría en la mente lo que Él quiso decir, porque en estos postreros tiempos el Espíritu de Dios es el que mora en cada uno de nosotros para guiarnos a toda la verdad, a todo el conocimiento de Dios y para llevarnos a Cristo. Miramos muy bien en este pasaje que este rey nos habla que desechó a los sacerdotes que habían sido elegidos por Dios, que Dios le había dado el sacerdocio y el servicio a los levitas, a la descendencia de Aarón, y a los levitas les había dado el servicio sobre el templo, sobre el tabernáculo, para que ellos ministraran y ellos hicieran toda la obra, que de otra tribu no se habla que podían ministrar, solamente ellos. Pero aquí nos dice que este rey desechó a los levitas y puso sus propios sacerdotes, o sea que él tomó el lugar de Dios y él eligió sus propios sacerdotes y sus propios lugares para dar adoración. Lo mismo está sucediendo en estos tiempos. Hay muchos lugares donde se está dando adoración a Dios, pero no conforme lo que dice la palabra de Dios, sino conforme al corazón del hombre. Pero todas esas cosas están muy lejos de llegar a la presencia de Dios. Los ojos de Dios no miran esas adoraciones. Dios está muy lejos de todo eso. Y sabemos que puede moverse un espíritu a través de esa adoración, a través de esos cultos, pero acabamos de mirar, lo vuelvo a decir, donde hay ídolos, donde hay imágenes, ahí está el espíritu del error y el espíritu del Dios de este mundo. Y no quiere decir que haya iglesias que tienen ídolos o imágenes. Hay en iglesias que solamente tienen prácticas que vienen a ser como un ídolo, como se lo dijo el profeta Samuel al rey Saúl, que Dios se complace más en que lo obedezcamos que en los sacrificios y holocaustos. Así es que muchas veces la idolatría, la hechicería, la adivinación está entrando por medio de la desobediencia, que estamos adorando a Dios con una adoración que Él no estableció, y se está mirando en las iglesias. En 2 de Crónicas 33:7 dice: además de esto puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Miramos cómo este rey puso una imagen en la casa de Dios que Dios había elegido para poner allí su nombre y para morar entre su pueblo. Podemos mirar la astucia de Satanás y cómo Satanás trabaja, cómo Satanás ciega los ojos del ser humano y produce oscuridad para que nosotros no entendamos y no comprendamos. Hemos venido mirando que siempre, en todo lugar donde hay un ídolo, una imagen, habla de demonios. Entonces quiere decir que cuando Satanás logra introducir una imagen, así sea una imagen que no sea visible, pero que sea una imagen que Satanás introduzca en nuestra mente, en nuestro corazón, allí hay un demonio que está entrando. Es una puerta para que un demonio entre y contamine todo el templo, que somos nosotros, los templos del Dios viviente.
Al final de estos videos vamos a hacer una aclaración, vamos a ir buscando cómo explicar detalladamente cómo Satanás está trabajando ahora en el templo. En estos pasajes estamos hablando acerca del Antiguo Testamento, de la casa del templo, de las imágenes, de los ídolos. Pero al final, si el Señor, Rey de todas las cosas, nos lo permite, nos da el entendimiento y la sabiduría, vamos a hablar acerca de la imagen verdadera y del templo verdadero que es en estos tiempos. En el Salmo 97:7 nos dice: sean avergonzados todos los que sirven a imágenes talladas. Notemos muy bien cómo nos dice: sean avergonzados todos los que sirven a imágenes talladas, los que se glorian en los ídolos. Adórenle todos los dioses, hablando al Dios verdadero. Todos los dioses que el hombre ha mirado en estos tiempos, en aquel postrer tiempo se postrarán delante de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces todos aquellos que adoraron imágenes e ídolos verán que esos dioses falsos que provienen de Satanás se van a tener que postrar delante del Señor para dar cuenta, porque ellos buscaron adoración del ser humano, porque la rodilla del hombre fue creada y hecha para doblarse únicamente delante del Dios verdadero, como nos lo dice Isaías 45:22 y en Filipenses 2:9 al 11, donde dice que ante nuestro Señor Jesucristo se doblará toda rodilla de todo ser humano. Pero hay muchas rodillas que no se están doblando ante el Señor Jesucristo, sino se están doblando ante lo falso, ante lo vil, ante lo inmundo, ante aquellas cosas que Dios no preparó, ni que nunca han estado en el corazón de Dios, ni provienen de Dios. Pero todas aquellas personas que lo están haciendo, un día se presentarán delante del Dios Todopoderoso y tendrán que doblar sus rodillas ante el único Dios verdadero. Aunque por mucho tiempo no lo hayan querido aceptar y lo hayan despreciado, se cumplirá la palabra del Señor, porque todo lo que proviene de Dios tiene cumplimiento. En estos tiempos hay muchas personas que están desechando los mandatos de Dios y están acomodando las escrituras a como ellos quieren, para lo que ellos quieren y quieren lograr ellos. En el segundo versículo está en el Salmo 106:37 al 39, donde nos dice: ofrecieron a sus hijos y a sus hijas como sacrificio a esos demonios, hablando del pueblo de Israel, cuando ofrecieron sus hijos y sus hijas a los ídolos, cuando ellos se desviaban, dice: derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos y sus hijas, al ofrecerlo en sacrificio a los ídolos de Canaán. Su sangre derramaron, profanaron la tierra. En el versículo 37 miramos cómo dice: ofrecieron a sus hijos y a sus hijas como sacrificio a esos demonios. Notemos muy bien el pasaje 37 del Salmo 106, que nos dice que ofrecieron a sus hijos y a sus hijas como sacrificio a esos demonios. Y en el versículo 38 nos dice: derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos y sus hijas, al ofrecerlo en sacrificio a los ídolos de Canaán. Nuevamente miramos, el Espíritu Santo está abriendo el entendimiento a todos aquellos entendidos. Primero miramos demonios en el 37, pero en el 38 dice ídolos de Canaán. En el versículo 39 dice: tales hechos los contaminaron, tales acciones los corrompieron. En el versículo 39 dice que todo eso contamina, corrompe, todo eso contamina al hombre, contamina su alma, contamina su mente, nos produce ceguera espiritual. Por eso es que en estos tiempos el hombre no puede mirar con los ojos espirituales, porque se ha hecho ídolos e imágenes donde Satanás trabaja a través de todas esas prácticas inmundas de Satanás.
pero el Señor está levantando hombres y mujeres que van a desenmascarar las obras inmundas de Satanás, porque Satanás va a caer a los pies de Jesucristo, y toda aquella persona que esté postrándose ante lo falso, ante lo vil, tendrá que dar cuentas al Señor si no se arrepiente. Es tiempo, el Señor está llamando al arrepentimiento. Tú que escuchas en esta hora, arrepiéntete si lo estás haciendo y pídele perdón al Señor y humíllate ante su presencia. El Señor te ama y el Señor no quiere que tú sigas esas prácticas, no quiere que te pierdas. El Señor quiere que vengas a sus pies y te arrepientas. En el nombre de Jesús, Cristo Jesús te hace un llamado al arrepentimiento. Es tiempo de que te humilles. El Señor te ama. El Señor Jesucristo te bendiga. Nos miramos en el próximo video. Si el Señor Jesús nos lo permite, aquí estaremos transmitiendo